La literatura caballeresca es un género narrativo de cruzadas donde aparecen caballeros, doncellas, monstruos y hechiceros. Aquí se habla de pérdidas, batallas, conflictos, cruzadas, etc. Los autores afirman que su historia es real, encontrada en manuscritos o documentos antiguos. ¿Qué es la literatura caballeresca? La literatura caballeresca es un género narrativo que expone sobre cruzadas de caballeros en busca de algún tesoro o su doncella. Tuvo sus orígenes alrededor del año 1508 en varios países europeos, principalmente en España y en menor grado Portugal y Francia. España fue uno de los países más importantes en el apogeo de este género, ya que varias de las obras más importantes de este se desarrollaron ahí, y un ejemplo de esto sería Don Quijote de la Mancha. Las obras españolas narraban las hazañas y proezas de los caballeros. Autores reconocidos. Miguel de Cervantes fue un escritor, novelista, poeta y soldado español. Nació en Alcalá de Henares el 29 de septiembre del año 1547. Es conocido como el novelista más importante de España por haber escrito el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, el cual es conocido como el segundo libro más traducido e impreso de la historia después de la Biblia, y por eso Miguel de Cervantes es conocido como el príncipe de los ingeniosos. Francisco de Enciso y Zárate fue un escritor español nacido en Logroño, perteneciente a una familia hidalga de escasos recursos. En 1532, mientras residía en Valladolid, publicó las primeras dos partes del libro de caballerizas, Floramel de Lucea. Este libro consta de 3 tomos, el tercero nunca se imprimió, solo existe el manuscrito. Esta obra fue leída por Miguel de Cervantes, nunca la mencionó, pero sí que la leyó, como demuestra su referencia a la torre llena de caballeros que viajaba por el mar. La literatura caballeresca tuvo gran apogeo en los países europeos durante finales de la Edad Media. El número de obras publicadas de este estilo literario es bastante escaso, considerando que el número de personas que sabían leer y escribir en la Edad Media era mínimo. Las primeras obras de este género literario fueron alrededor del año 1500 y se cree que la primera obra fue el libro del caballero Cifar. En las historias los caballeros tienen las características de ser, sus padres son dioses, emperadores, reyes, caballeros, o tienen alguna marca de nacimiento. En su nacimiento ocurren hechos increíbles como vendría siendo la aparición de un cometa o algún otro evento astronómico impactante. A veces tiene que vivir un rito iniciático al entrar en alguna orden caballeresca, o si sus padres son campesinos o pueblerinos, generalmente los caballeros fueron abandonados en el bosque o criados por animales. El amor en la literatura caballeresca. El amor a la dama es un amor cortés, un amor donde el caballero es un caballero que viene de una corte, de la corte de un rey. Entonces el amor como se hace en la corte, hay que hacer la corte a la dama. Entonces ese amor está lleno de una serie de elementos también, que pues no es cualquier enamoramiento, es un amor idealizado, la belleza de la dama. Entonces ese amor es propio de los caballeros también, ¿no? Esa manera de amar, entregarse a una dama y dedicarle sus hazañas. Doctor Axayácatl Campos García Rojas, coordinador del Seminario de Estudios de la Literatura Caballeresca. Características de la literatura caballeresca. ¿Sabían que la literatura caballeresca es muy usada en Italia? Bueno, la literatura caballeresca es muy clásica y los caballeros de las historias normalmente son apuestos, fuertes y luchan por lo que quieren. Normalmente salvan a su enamorada, es decir, la princesa delicada, linda y majestuosa. Don Quijote de la Mancha, Caballero, Cifar y Bilianis de Grecia son historias clásicas de la literatura caballeresca. En todas estas historias salen caballeros y normalmente son basados en épocas antiguas. Los caballeros normalmente provenían de una familia de sangre azul o de dioses. También, casi siempre para darle inicio a las historias, cuando nacen los caballeros, tienen una marca distintiva a todos los demás, que es cuando se dan cuenta que su destino es ser héroe. En otras ocasiones, empiezan la historia con el abandono de su madre en un bosque, y el héroe se cría con animales y desarrolla nuevas habilidades para así dar principio a su parte heroica de la historia. Es difícil decir cuál es la primera novela de caballerías, pero una de ellas es el libro del caballero Cifar. Habla de un caballero y sus aventuras. Revista Digital Universitaria. ¿Sabían que existen muchas historias de la literatura caballeresca? Una de las historias más relevantes de la literatura caballeresca son las de Don Quijote de la Mancha, Caballero Cifar,
Belianis de Grecia, Flormar de Luces, etc. Las historias tienen en común que normalmente que son en épocas antiguas, contienen elementos mágicos, y ya sean brujas, magos o monstruos. También incluyen actos heroicos y se sacrifican por lo que quieren. Don Quijote de la Mancha es una historia basada en la literatura caballeresca por su tratamiento burlesco. Esta obra fue escrita por Miguel de Cervantes Saavedra. Publicada su primer parte del título El ingreso hidalgo Don Quijote de la Mancha a comienzos de 1605. Es la obra más destacada de la literatura española y de los principios de la literatura universal. Caballero Cífar. El Caballero Cífar es el primer relato de aventuras de ficción extenso de la prosa española y fue compuesto hacia 1300. El libro fue escrito por Ferran Martínez. Belianis de Grecia. Esta obra fue creada por Jerónimo Fernández, abogado de la corte del emperador Carlos V. Fue uno de los libros favoritos de Miguel de Cervantes y fue uno de los libros más populares del género caballeresco. La literatura caballeresca sirve mucho para comprender cómo era la vida en la antigüedad. Se usa en las escuelas para dar a conocer a los estudiantes lecciones de la vida diaria en historias muy interesantes y entretenidas. También este tipo de literatura se usaba en la antigüedad, donde fue inventada. Las personas de esa época escribían historias o artículos acerca de su historia. Esta literatura expresa muchos valores, ya que enseña situaciones de la vida diaria expresadas en la antigüedad. Esta literatura, a pesar de ser antigua, sigue siendo muy interesante y entretenida, ya que hay desde historias largas hasta cuentos cortos y animados para los niños. La literatura caballeresca nos enseña demasiadas cosas. Nos enseña historias, relatos históricos, fechas históricas, valores y muchas cosas más. La literatura caballeresca es uno de los temas más usados para historias, como la de la clásica princesa que llega a un caballero y la salva del dragón, pero también hay casos de princesas guerreras. La caballeresca tuvo una gran relevancia en la antigüedad, impulsando a jóvenes caballeros a seguir sus sueños, o, en la actualidad, sirven como una muestra cultural de la forma en la que pensaban los autores medievales. Una de las historias más relevantes de la literatura caballeresca son Don Quijote de la Mancha, Caballero Cífar, Belianis de Grecia, etc. Estas historias tienen muchas en común, que luchan por lo que quieren, todos hablan de temas antiguos y clásicos. La conclusión acerca de este tipo de literatura es que a pesar de ser algo antigua, no deja de ser interesante, ya que hay muchos temas diferentes los cuales podemos estudiar y aprender sobre ellos.